¿Cómo estamos? En esta ocasión les vengo a hablar de una demanda reivindicatoria de dominio para recuperar una propiedad. El caso es de la siguiente manera. Carlos es dueño de un terreno en Santa Ana, en San Salvador, el cual él hace 15 años compró este inmueble. Igual, Carlos tiene la escritura en el CNR, lo cual, sin embargo, por motivos de su trabajo y de no estar viajando, pues Carlos se fue para San Salvador y dejó el terreno prácticamente tirado. Pero hace un año, Carlos visitó el terreno y descubrió que una tercera persona llamada José, sin autorización, había construido una vivienda y allí estaba viviendo con su familia. En este caso, pues Carlos le pidió que desalojara. Sin embargo, José decidió que llevaba más de 5 años y que el terreno lo encontró abandonado. Pues viene Carlos y se va a consultar a un abogado. Viene el abogado y le dice de que metieran una demanda de un proceso reivindicatorio de dominio para así poder recuperar la propiedad. Ok, en este caso vamos a hablar acerca de la diferencia entre el convencimiento y la persuasión dentro del proceso judicial. En el proceso judicial, el convencimiento y la persuasión son estrategias utilizadas para influir en el juez, pero en estas dos existen unas ciertas diferencias. En el convencimiento, más que todo, se basa en la lógica de los hechos y las pruebas para demostrar la verdad con un argumento. Digamos, un proceso racional donde el juez o el tribunal acepta una conclusión porque está respaldada por evidencia, objetivas, leyes y aplicables. Digamos, un ejemplo de convencer al juez podría ser la escritura en el CNR que existe y certificada que el terreno es efectivamente de Carlos. En la persuasión esto quiere un poco más allá de la lógica. Aquí se incluye, digamos, como elementos emocionales y estratégicos. Dentro de ello, una de la impresión favorable que el juez o tribunal se enfoca en la forma en que se presentan los hechos. Sería un ejemplo que el abogado de Josué puede decir que ahí vive la familia y de que por año, ya tienen 5 años y que no sería justo desalojar, ya que pues sí se quedarían sin hogar, aunque legalmente pues sabemos de que no tendría como un derecho. Sin embargo, esas serían las diferencias en lo que es entre la afirmación y argumentación dentro de un proceso judicial. La afirmación es la declaración que hace la necesidad de justificación o las pruebas simples que llamamos nosotros. Por ejemplo, la afirmación es que Carlos es el legítimo dueño del terreno. Eso es verdadero. En las argumentaciones, la expropiación de la razón de hecho puede sustentar una afirmación. Un ejemplo podría ser que Carlos es el legítimo dueño del terreno porque tiene una escritura en el CNR y que hay una certificación que registra y testigos que confirman que así es su propiedad. En la teoría del caso, los conceptos y las estructuras y la importancia. La teoría del caso sería la estrategia jurídica que cada parte demandante o demandado desarrolla para presentar una versión de los hechos
en un juicio de manera clara y coherente, persuasiva. Y pues aquí va los hechos, los derechos, las pruebas, la estrategia de persuasión, por ejemplo, el relato cronológico de lo ocurrido basado en las pruebas es un hecho, el derecho, las normas legales que nos puedan respaldar en la posición, la evidencia documentales, testimoniales que sustenten el caso son las pruebas, y la estrategia pues forma que se presentan los hechos y pruebas para influir frente al juez. Hay que tener algo muy importante que sería lo que es la importancia de una buena teoría del caso, ¿verdad? Que esto permite organizar los hechos de manera clara y lógica, facilitar y preparación de las pruebas y testigos y ayuda a anticipar argumentos del contrario, mejorar la capacidad de persuasión ante el juez. Existen diferencias entre interrogatorio directo, interrogatorio redirecto y contrainterrogatorio. Cada tipo de este interrogatorio tiene un objetivo distinto en lo que es la presentación de los testigos, en lo que es el interrogatorio directo. Un ejemplo puede ser que decimos sobre la propiedad del terreno en disputa. En el interrogatorio redirecto puede ser un ejemplo si el contradictorio insinuó que Carlos abandonó el terreno, o el abogado en el directo puede preguntar qué pruebas tiene de que usted nunca dejó de ser el propietario. Y en el contradictorio podemos decir, es cierto que no ha vivido en ese terreno por más de 10 años. Todo abogado lo hace lo contrario para desacreditar o deshabilitar el testimonio de la otra persona. Hay que tener en cuenta eso. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.